Waldo Ortega es médico familiar certificado en medicina del estilo de vida y jefe de la Unidad de Excelencia y Eficiencia Clínica de la Clínica Alemana de Santiago de Chile. En el 2023 pude escuchar en vivo una charla que dio Waldo sobre salud masculina y ese día su preocupación y su ocupación, más bien como clínico, sobre este tema, sobre esta temática de la salud de los hombres, resonó en mí y decidí que teníamos que tener esta conversación y aquí está. Soy Cristóbal Carrasco, psicólogo, magíster en neurociencia social y en este podcast converso con expertos sobre salud mental y autoconocimiento. Los temas que tratamos son complementarios a lo que trabajamos en los programas grupales de reducción de estrés basado en mindfulness, un programa ampliamente respaldado por la evidencia científica, sobre el cual puedes aprender más en el link que te dejo en la descripción. También te dejo los links a las redes de Waldo, donde vas a poder profundizar sobre muchos de los temas que aquí conversamos. Y sin más preámbulos, mi conversación con el doctor Waldo Ortega. Bienvenido a este podcast, Waldo. Venimos cocinando este encuentro hace rato ya. Hoy día vamos a conversar de hartas temáticas, en particular respecto a la salud masculina y los roles y los desafíos, como hablábamos ahora recién, de los hombres en nuestra cultura. Pero antes de todo, me gustaría invitarte a que podamos partir con una pequeña pausa, un minutito de pausa. Vamos, denle, madre. Y entonces podemos cerrar los ojos un segundo. Simplemente para invitarnos e invitar a quienes están escuchando también a contactar con su cuerpo, su respiración. Sentir las plantas de los pies. Sentir el aire expandiendo y contrayendo, el vientre, el pecho. Y de esta manera simple, invitar a nuestras mentes, a nuestros cuerpos a unos momentos, una experiencia de conversación, donde ojalá podamos plantear puntos de vista que conversen con la vida de quienes escuchan. Y quizás simplemente dar unas 3 respiraciones profundas para comenzar. Bien. ¿Cómo estás, Waldo? Bien, muy bien, muy bien. Muy entretenido con esta conversación, así que entusiasmado a ver qué va a salir de esta conversa que, como decías, tiene ahí ya algún tiempo en maceración y con ganas de que salga. Sí, súper, bien. Bueno, me gustaría comenzar planteándote un escenario, ¿sí? 2 escenarios. Primer escenario. En el Congreso de la Xochimev, de la Sociedad de Medicina y Estilo de Vida del ¿Mm? 2023, ¿sí? El año pasado, em, tuviste una charla muy particular que a mí me resultó, que resonó un montón con mi experiencia, pero que hasta ese momento yo creo que no había tomado conciencia de la temática que expusiste, ¿no? Que creo que le pusiste algo así como la brecha de la salud masculina, y hablaste de un par de temáticas, y entre ellas el hecho de que hay al menos 1 o 2 décadas en la vida de los hombres en que prácticamente no van al médico, ni al Mm, psicólogo, ni a ninguna instancia de salud. Es decir, y yo lo interpretaría en realidad que hay un par de décadas en la vida de los hombres en que no se cuidan por nada, claro. digamos, a nivel general. Y eso me hizo reflexionar un montón, y este es el segundo escenario, eh, con que hasta ese momento yo diría que el 95% de mis pacientes y de los participantes en los entrenamientos de mindfulness Mm, son mujeres. ¿Sí? Eh,
Curiosamente, desde nuestra conversación, un mes después de eso, empezaron a llegar más hombres a mi consulta y eh, también a los grupos, pero no muchos más. Yo diría que estamos en el 85-90% de mujeres. Eh, entonces, eso se junta a muchas experiencias personales que tal vez podemos conversar hoy día, de que en realidad es un tema que me preocupa y me conmueve también, ¿no? También es cierto que en psicología, en las carreras, las profesiones de la salud son la mayoría de mujeres, también en educación, que es donde yo he trabajado, y eso me ha hecho siempre estar rodeado no rodeado de hombres, ¿no? No muchos hombres con quienes compartir perspectivas referente a los temas de salud mental ni de salud en particular, física tampoco. Entonces, con esas dos cosas puestas me gustaría comenzar abriéndote la pregunta, ¿no? Tú eres clínico y has trabajado en distintos contextos, no sé si nos puedes contar sobre eso un poquito. ¿Qué has observado tú respecto a la relación de los hombres con su salud? Bueno, gracias por el contexto porque yo creo que trae varios elementos a esta conversación. Lo primero es que efectivamente esa charla se llama Salud masculina, el eslabón perdido. Y el eslabón perdido tiene que ver Mm, con esta brecha que pasa probablemente después de que nos deja de ver el pediatra, o 18, 20 años, en que todavía estamos bajo la tutela de los padres y que entramos a estudiar al mundo laboral y pareciera ser que alrededor de los 40, 45 años, lo que yo veo en la consulta es que vuelven a aparecer, ¿sí? Vuelven a aparecer preocupados en relación a sus temáticas de salud, distintas temáticas, ¿sí? O son traídos por alguien más, o son invitados a ir al doctor por, sabes que ya es hora que vayas, o te está pasando esto, o etcétera, digamos, ¿sí? Entonces, el fenómeno de esta mm, desaparición, como decías tú, de 2 décadas, de más que la desaparición del doctor o del médico, diría que tiene que ver con la desaparición de la mirada propia, del autocuidado, de en qué estoy respecto a mi salud y la mirada global de lo que significa la salud, ¿sí? La salud no significa solo no estar enfermo, es mucho más que eso, mucho más amplio, ¿sí? podrías detenerte ahí a ver Porque de qué estás hablando. hay distintas concepciones, pero por ejemplo, si nos vamos a algo técnico, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud habla de la salud como el completo bienestar bio, o sea, lo físico, psico, todo lo salud mental y social, que tiene que ver con todo nuestro entorno, nuestras conexiones. Y a mí me gusta, y porque es parte de mi mirada de la vida, lo espiritual también. ¿Sí? Creo que en el fondo somos un todo, no, no es cuerpo, no es mente, no, esa división artificial que hacemos de quienes somos es solo para comprender nomás, es solo para entender las complejidades, probablemente para estudiar, para aproximarnos. Sin embargo, como lo conversamos muchas veces en la consulta con muchos pacientes, somos uno solo. Y salud mental, salud física, es un todo integrado, ¿sí? Así que desde ese lugar, todo el tema de la prevención, todo el tema de cómo es mi estilo de vida, de cómo llevo, ¿cierto?, mi vida desde lo físico, actividad física, cómo me cuido, cómo me alimento, cómo son mis relaciones sociales, cómo es mi vida de pareja, cómo es mi vínculo con mis amigos, con mi familia, etcétera. Todo eso es salud, ¿sí? Salud no es ir al doctor. Eso es parte de, por supuesto. Sin embargo, es mucho más amplio. Así que a eso voy, digamos, como en esta línea de desaparición, no solo veo que desaparecen del doctor, y digo esto porque cuando llegan a la consulta a los 40 o 45, es porque pasaron muchas cosas en esas 2 décadas en que estuvieron dedicados o estuvimos dedicados a
los estudios, el trabajo, la vida profesional. eh, Alrededor de los 30 empieza la formación de familia, la formación de hijos, el crecimiento de los hijos, el nacimiento de los hijos. Por lo tanto, el foco pareciera ser que no es hacia adentro, sino que es más bien hacia afuera, hacia lo que tengo que hacer, hacia mis roles en relación a eso, y pareciera ser que el tiempo de mi existencia se vuelca hacia eso. Y el foco, desde lo interno, como que se vuelve hacia afuera. Y en la medida de eso pasan un montón de cosas, digamos, dejan de hacer actividad física, dejan de alimentarse bien, los niveles de estrés y cuánto eso impacta durante todo ese tiempo en el cuerpo, o en la mente, en la psiquis, o en mis vínculos, en mis relaciones, etcétera, de nuevo, en toda mi salud, es lo que los hace consultar alrededor de los 45. Entonces, a eso me refiero con el eslabón perdido, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que tú, digamos, cuando dices el impacto que tienen todos estos hábitos, estilo de vida, o la ausencia, y la ausencia y la ausencia de mm, ciertos hábitos y la presencia de otros, ¿no? Eh, como solamente como para dibujar el paisaje, ¿no? ¿Qué tipo de motivos de consulta, qué es lo que finalmente les preocupa a esos hombres que vuelven, ¿no? O que deciden, ya, sí. parece que ahora sí que es momento. ¿Qué es lo Mira, que en viven que les general, preocupa? yo diría que por un lado hay harta consulta en relación al cuerpo, a lo que le pasa al cuerpo. Una frase bien recurrente es que mi cuerpo ya no es el mismo, ya no responde de la misma forma. Por ejemplo, estoy más tieso, estoy más rígido, sí, me duelen la espalda, me duelen distintas partes del cuerpo. O antes podía subir y bajar de peso súper fácil, súper rápido, y ahora parece que ya Mm, no es tan fácil. O temas vinculados al estrés, a sobrecarga de distintas responsabilidades. Pareciera ser que alrededor de los 40, 45 ya se han sumado una serie de responsabilidades también familiares, de los hijos, laborales, etcétera, que a veces se desborda, digamos, y aparecen síntomas desde el punto de vista de estrés, de cómo estoy durmiendo. Por ejemplo, un síntoma o un motivo de consulta bien habitual es fatiga, cansancio. Estoy cansado, me falta energía. Así, así de general. Y eso tiene múltiples entradas cuando mm, después vamos al detalle de qué es lo que está pasando. Yo te diría por ahí. Por ahí mm, son las grandes temáticas. Por supuesto, hay otro grupo que llega mucho más preocupado y es cuando a los amigos o familiares como del mismo segmento de edad le empiezan a pasar cosas como me infarté, tuve que ir a la urgencia por esto, alguien tuvo cáncer o tiene cáncer, mm, entonces ahora me acuerdo que también a mí me puede pasar, o empieza a aparecer, te diría yo, Cristóbal, como una sensación de vulnerabilidad o de susceptibilidad respecto a que eso también me puede pasar a mí. Pareciera ser que en estas 2 décadas es como que todas mm, esas cosas que le pasan a alguien es a alguien más, no a mí, ¿sí? Como lo del superhéroe, digamos, ¿sí? Así como, pero no sé si tan consciente como eso, sino que simplemente es como que olvido de que yo soy susceptible de eso. Y hay algo que empieza a ocurrir, sobre todo cuando le empieza a pasar mm, a mis propias generaciones, que me hace sentir más susceptible, ¿sí? Así que yo te diría que esas temáticas. mm, mm. Y en relación a esto, em, claro, yo también recibo personas. L- Actualmente tengo bastantes de la generación de los 30, bastantes, ese 10%. Sí. Pero claro, yo diría que la gran mayoría, no todos, pero sí la gran mayoría vienen, em, digamos, empujados por su rol de parejas, ¿no? Eh,
Y a veces uno, yo creo que hay cierto juicio automático, o si uno no reflexiona lo suficiente sobre este tema, es como, pero tienen que decírselo. Pero en realidad hay algo más profundo que eso también, ¿no? Hay algo con respecto como a la preocupación de servirle o de cumplir cierto rol en la relación, que pareciera que es más relevante realmente, al lado, incluso al frente de cómo me estoy sintiendo, ¿no? Conmigo mismo es más relevante como cómo me está percibiendo mi familia, ¿no? Cualquiera sea el núcleo al que haya construido. Sí, Es interesante eso, ¿no? sí, Te lo sí, estoy escuchando, por eso te lo absolutamente. cuento. Y yo lo vinculo, creo que tiene relación también con niveles mm, probablemente de cuán acostumbrados estamos a los procesos de reflexión, de introspección, de lo que me está pasando, porque eso que tú refieres, de cómo me percibe el otro de alguna forma es como un locus de control puesto afuera, ¿cierto? Como decir, parece que esto no está gustando, parece que están pasando cosas con esto, pero lo veo reflejado en los otros, o los otros me dicen cosas, o los otros me exigen cosas, o los otros me piden cosas que de alguna forma empieza uno a como cuestionarse. Entonces lo vinculo con esto, con cuánto hemos aprendido de chicos a tener espacios reflexivos, espacios de introspección, espacios de mirar lo que me está pasando a mí, lo que pasa a otros y esa interpretación. Así que me hace pleno sentido, sobre todo en este rol de pareja que empieza desde distintos lugares a hacer, a crujir, como digo yo. A veces uno empieza a crujir. ¿Por qué? Porque la Mm, relación de pareja probablemente es la relación más intensa o una de las más intensas, tal vez después de la de los hijos, que tenemos con otro ser humano, ¿cierto? El nivel de intimidad, de vínculo, de mm, donde nos vemos reflejados en las cosas que no nos gustan, en lo que nos gustan, nuestras fortalezas, debilidades, afloran ahí, ¿cierto? Afloran la relación con un otro. Entonces, interesante, yo creo que ahí podemos ir tocando otras cosas que van apareciendo después también mm, en relación al rol de ser pareja, digamos, ¿sí? Que cumple distintas etapas. No es lo mismo ser mm, pareja a los 20 que ser pareja a los 50, ¿sí? O a los 80 o a los 70. El curso de vida yo creo que nos pone distintos desafíos en un mismo rol, ¿sí? Y creo que eso es súper bonito, poder mirarlo en el curso de vida, los roles. mm. A ver si entramos ahí, ¿no? Porque creo yo que estamos planteando cierto contexto. Lo que me viene escuchándote también es poder como preguntarte cómo ves. Yo sé que compartimos bastante como respecto a las preguntas, las reflexiones o los marcos conceptuales, incluso respecto a cómo entender la salud en general, ¿no? La salud como globalmente. Sé que estás de director, ¿sí? De la primera versión del diplomado de Medicina del Estilo de Vida en la Universidad Así del es. Desarrollo, ¿no? Sí, sí. Y en ese contexto creo que es súper interesante poder, ojalá podamos conversar esto antes de terminar, de cómo has observado ese proceso. Eh, Tienen un montón de profesionales, muchos de ellos colegas de la sociedad, así que he recibido muy buenos comentarios, de Gracias. hecho. Eh, entonces, me aparece una pregunta respecto a, bien, entonces, estamos diciendo que el foco de estas 2 décadas de vida, de estas dos etapas, pongámoslo así, más que en tiempo, que tú has observado, tiene mucho que ver con como echar la mirada hacia afuera, ¿no? Y en detrimento muchas veces del tiempo que pasamos como reflexionando y mirándonos hacia adentro. Eh, yo creo que no es particular de los hombres, eso creo que no es particular de la cultura masculina, que estemos constantemente mirando afuera, ¿no? Como en el modo hacer que le llamamos en mindfulness, en vez de, o no en vez, digamos, en contraposición a esto que llamamos el modo de estar, ¿no? O el modo de ser, simplemente, que muchas veces asociamos con la meditación, pero que no necesariamente está asociado a la meditación, más bien es una disposición eh, y el cuidado a cierto tiempo de no hacer, ¿cierto? Eh, entonces, eso se me queda como pregunta. Sí, es verdad que está presente en la cultura de los hombres. Yo diría que está presente en nuestra cultura en general,
¿sí? Me gustaría saber cómo ves eso desde tu experiencia, digamos, tanto profesional como personal. Sé que tienes un camino de exploración también en ese sentido. Y tal vez después podemos ir a esto que me parece muy interesante, poder ¿Mm? hablar de estas distintas etapas, ¿no? En los distintos roles en que se Sí. desenvuelve nuestra vida, realmente. Sí, creo que es interesante lo que planteas respecto a si es solo masculino o esto es más transversal. Eh, Tal vez ahí tú tienes más input desde tu rol y desde el espacio laboral de la psicología. Mi sensación es que probablemente más vinculado con el autocuidado y lo que eso pueda significar, una mirada amplia, ¿sí? Mm, Tengo la sensación que de todas formas hay un espacio de autocuidado más presente en las mujeres, veo yo, de nuevo, yendo a este segmento de la vida de los 20 a los 40, que probablemente está vinculado al propio cuidado de las mujeres, desde el punto de vista de salud, hay toda una cultura respecto a cuidarse del cáncer cervicuterino, el cáncer de mama, hay, hay, hay todo un proceso de acompañamiento por ginecólogos, ¿cierto? Mirado desde el espacio estrictamente de salud más mm, biológica, si uno quiere mirarlo. Creo que de alguna forma también la mujer y la maternidad, probablemente alrededor de los 30, 40, necesariamente hace que el tema del cuidado a otros genera también una mirada de, pero si cuido a otros, también como me cuido, o naturalmente madre-hijo, hay todo un proceso en relación a el embarazo, por ejemplo. Eh, ¿Cuán bien tengo que estar para que mi bebé esté bien también? ¿Sí? Yo creo que mm, quiero traer vivencias que son propias de un género u otro. Si bien es cierto, los padres vivimos y podemos vivir también ese espacio, por ejemplo, del embarazo de forma muy cercana, sintiendo que viene, pero probablemente esta vivencia así de física, biológica, es decir, llevo a alguien y tengo que estar bien para que esté bien, tiene distancias muy claras, digamos, desde lo biológico. Entonces, tal vez desde la introspección, reflexión, tal vez sea más transversal, sin embargo, creo que en la línea del autocuidado probablemente sí veo diferencias mm. importantes entre hombres y mujeres, ¿sí? Y de nuevo, como esto de tengo que estudiar, tengo que trabajar, hay que proveer, sí, como una serie de roles que podrían estar asociados a lo que significa ser hombre hoy día en esta sociedad, que incluso si es que uno no sabe ni entra ahí, vives en ese contexto nomás, ni siquiera es algo que necesariamente te cuestiones, lo que algunos han llamado la caja de la masculinidad. A ver si Mm, alcanzamos a tocar algo de eso, yo creo que es interesante pensar como estudios que han mirado qué piensan los hombres respecto a la sociedad donde viven o qué significa ser hombre hoy día, simplemente, porque probablemente no es lo mismo que significaba hace mm. 500 años o 1000 años y tal vez hayan cosas en común. Claro, hoy y también respecto, digamos, a la generación Sí, que tal te cual, tocó, ¿no? Creo que tu generación y la mía tenemos también percepciones o educaciones que varían en totalmente, ese sentido. totalmente. Eh, ¿Podemos meternos ahí? Sí, Me parece un o sea, temón. hay como para traer elementos objetivos también a una temática que siento yo que a veces es difícil tocar, sobre todo hoy, cuando aparece el tema de masculinidades, feminismo, masculinidad hegemónica, así como que está a veces con tanto Claro. fervor para un lado o para otro lado. Creo que es importante poder traer algunos elementos más objetivos, más técnicos que nos ayuden a una discusión tal vez
no sé si completamente académica, pero traer desde lo académico, en el fondo, información. Por ejemplo, hay un estudio de la OPS de hace poquitos años en que referencia a un estudio que se hizo en México, Estados Unidos y Reino Unido en hombres jóvenes, entre 20 y 35 años, en que se les consulta de diferentes maneras qué significa ser hombre en esta sociedad o qué sienten, me estoy resumiendo la forma, qué sienten que la Ujú. sociedad les pide como ser hombres. La sociedad, su familia, sus parejas, etcétera, digamos, ¿sí? Es bien interesante desde el modelo conceptual. Hay una encuesta también y es interesante cómo aparecen lo que llaman o definen ellos en ese estudio la caja de la masculinidad, que son 7 grandes dimensiones. Después en el otro estudio se agrega un octavo de el qué significa o creencias vinculadas a la masculinidad hoy día, a la masculinidad hegemónica, y que por un lado está el ser proveedor, ¿sí? Como la sensación de que el hombre, un hombre de verdad, tiene que aportar el gasto del hogar, mantener el hogar, por ejemplo, ¿sí? El tema de la autosuficiencia, en donde los hombres debemos resolver nuestros problemas sin pedir ayuda, o el ser fuerte, por ejemplo, ¿sí? Entonces, un hombre de verdad tiene que ser fuerte ante todo, no puede ser débil. Entonces, Mm, fíjate cómo la autosuficiencia y el ser fuerte como una creencia, tal vez instalada desde el punto de mm, vista de salud, bueno, si tengo que ser fuerte, entonces si tengo un dolor, ¿qué tendemos a hacer? A minimizar, entonces no consulto. Eh, hay estudios interesantes que muestran que un 87, 90% de los hombres sí les preocupa su salud, pero solo un 37% consulta cuando le pasa algo, ¿sí? O la autosuficiencia, bueno, mm, ¿qué me va a ayudar si me las tengo que arreglar solo? O por ejemplo, en temas de salud mental, Cristóbal, cuando tengo un problema, cuando tengo una ruptura amorosa, cuando tengo un conflicto, bueno, me las arreglo solo. ¿Por qué? ¿Cómo le voy a ir a contar esto a mis amigos? ¿Qué van a pensar de mí? Entonces, los problemas tal vez emocionales me los arreglo solito. Entonces, ¿cuánto perdemos de tejido social ahí? ¿Sí? mm. O menos ese arreglo solito. Llevábamos 3 ahí. Un cuarto aparece en relación al atractivo físico, como consideran que el vestirse y el verse bien es muy importante dentro de la masculinidad, pero sin parecer afeminado, ¿sí? O sea, tiene que ser un borde justo. Aparece el tema de la hipersexualidad, Mm, como un hombre de verdad nunca diría que no al sexo, y eso cuánto de nuevo impacta, por ejemplo, en conductas sexuales de riesgo. O, por ejemplo, el tema acá muy relevante de la agresión y el control, como las formas violentas están súper validadas. Formas violentas para qué? Para resolver conflictos con mm, otros, lo cual implica que, no sé si tú sabes, pero entre los 15 y 35 años los hombres mueren 7 veces más que las mujeres por causas violentas. Por ejemplo, homicidio, suicidio, accidentes de tránsito, accidentes que la mayoría están vinculados al consumo del alcohol, consumo de sustancias, ¿sí? Todos temas que tienen que ver con agresividad, con formas de resolver y con formas de no mm, resolver desde el punto de vista de gestión emocional, de cuánto nos cuesta resolver ujú, lo emocional. Y por otro lado están los roles masculinos más rígidos, que tienen que ver con, bueno, quién se encarga en la casa de las cosas, ¿sí? Como esta creencia de que la mujer es la que se encarga del hogar y los hijos, y los hombres de trabajar, de traer el dinero. Y por último, el tema de la homosexualidad y la homofobia, digamos, como temas que aparecen, ¿sí? Como temas que están
dando vuelta en, en este contexto en el que vivimos con mayor o menor conciencia. Y Mm, cómo cada una de estas creencias impactan en lo que hacemos y no hacemos en nuestro autocuidado. Entonces me parece súper interesante poder traer a la discusión, mm, sin estos fervores extremos, ¿qué significa? ¿Cómo me impacta a mí? Por ejemplo, esto mismo, de esto, ¿qué creo yo al respecto? Listo, hacerse solo esa pregunta. Yo creo esto. Creo que esos espacios de reflexión son muy relevantes, ¿sí? Y voy para allá cuando digo introspección, reflexión, poder discutir estas temáticas con tus amigos, por ejemplo, una junta, una discusión seria. Me pasa mucho en distintos grupos de amigos, sí, en que a veces los temas más profundos se trivializan. Entonces, dos palabras mm, serias y listo, y vamos a la liviandad y a tratar de alivianar la temática, probablemente porque no tenemos herramientas para entrar en la profundidad sin parecer poco hombres, eh, pero cuán relevante e mm, importante es poder tener conversaciones serias también, ¿sí? Sin irse en el dramatismo extremo, pero poder entrar en la profundidad que corresponde a ciertas temáticas. Y ya está. Y entonces desde ahí, cómo nutrirnos con otros hombres también, ¿sí? Con experiencias de otros, con aprendizajes de otros. Veo en ese espacio como, de nuevo, como en el tejido social, yo veo a mi mujer, sus redes de mujeres, de amigas, y cuando tienen conflictos, dificultades, cómo se generan apoyo, espacios para estar, para contenerse, para salir adelante. Y digo, mm, wow, como me miro a mí, digamos, ¿sí? En mm, 10 años atrás, 20 años atrás, ahora también, y hago comparaciones y digo, esto podría ser muy distinto también para los hombres, si resolviéramos de formas distintas, ¿sí? Yo creo que los hombres también tenemos espacios mucho más naturales de encontrarnos, eh, ¿sí? Probablemente el deporte sea un atractor muy relevante. Cosas que tienen que ver más con, ¿sí? Como, con cosas clásicamente de testosterónicas, así como el riesgo, que de nuevo tienen, tienen una parte muy biológica y también nos expone a otros riesgos, ¿sí? Así que sí, totalmente. Resueno con hartas de las cosas. O sea, lo que estás contando, que sería lindo dejar el estudio en la sí, descripción para compartirlo, de la conversación. Conversa un montón con lo que yo también he observado en mí y en otros. Por ejemplo, cuando dices esto de la trivialización, como pero que no es una, realmente es lindo como lo dijiste, porque aparecen los temas, porque los temas son inevitables, porque estamos viviendo nuestras vidas, aquellas sobre las que necesitamos hablar sí. cuando estamos con nuestros amigos también. Pero hay como una respuesta automática, ¿no? Y de hecho en, en trabajo de grupos, ¿no? Cuando uno... hay una manera de observar, ¿no? O analizar las dinámicas grupales, por ejemplo, cuando uno trabaja en terapias o también en los contextos sociales y laborales, en que pareciera que hay roles que emergen de nuestra manera de ser humanos, hay roles que Mm, emergen casi transculturalmente. Y siempre en los equipos de trabajo, al menos los que yo he visto, siempre hay un trivializador, así como una persona que sin decidirlo probablemente lleva esa bandera y lo hacen así, digamos, contra todas las resistencias de todo el resto, ¿no? Pero creo que de alguna manera probablemente siempre los que yo he visto siempre son hombres, ¿sí? Tal vez nos encaja más por todo lo que tú estás comentando. Y no es que sea malo, sino que yo diría de que, o al menos a mí se me conecta escuchándote, eh, con este hecho de que
Y también dijiste algo más. Voy a traer otro factor y después sí te comento esto que me está haciendo ruido. Eh, el otro factor es este que tú estás diciendo y en relación al suicidio, ¿no? Las mujeres tienen el doble de riesgo de, digamos, de intentos de suicidio y los hombres tienen el doble de riesgo de conseguirlo, ¿no? Lo hacen la mitad y lo consiguen el doble. Em, Eso por un lado, ¿no? Que tiene mucha relación con la falta de recursos de afrontamiento y no en el sentido que te la tienes que poder hombre, sino en el sentido de levantar la mano y pedir una mano, ¿no? Cuando la necesitamos. Entre tantos miles de factores. Y junto con eso también hablaste del consumo de sustancias, el consumo de alcohol. Yo le agregaría, digamos, al menos en mi generación, en las generaciones más jóvenes, como la normalización del consumo de marihuana, que creo que culturalmente cumplen un rol muy parecido, ¿no? En términos de un intento de Mm. regulación emocional fallido, que yo le llamo, que no quiere decir que sea malo, sino que quiere decir que al mediano o largo plazo más bien agrava el problema en vez de ayudarlo, ¿no? Al corto plazo, por supuesto, lo hacen porque experimentan un alivio, pero al mediano y largo plazo, que no es muy difícil tocar ese punto, al menos con mis pacientes resulta más bien a la mano. Muchos notan, ¿no? Lo que la dependencia hace y muchos notan también eh, que hay algo que están evitando, ¿no? Y ese es el corazón de lo que quería señalar, ¿no? Eh, Tanto los trivializadores, ¿no? Tanto la estrategia de trivializar, es decir, como de marcar una distancia mediante la risa, que muchas veces puede ser excelente, ¿no? Excelente para profundizar, ¿no? Pero cuando lo hacemos en el sentido que tú lo estás planteando, eh, más bien es una distancia que queremos establecer con temas difíciles, ¿no? Porque quedarnos frente a nuestro dolor es sumamente difícil, ¿no? Yo lo observo mucho y lo vivo mucho en los grupos de mindfulness, que en el fondo son grupos en los cuales nos sentamos a estar con nuestra mente y a conversar sobre nuestra mente y cómo las dinámicas inconscientes y automáticas de la mente producen dolor y sufrimiento, ¿no? Dolor y sufrimiento que es posible prevenir o trabajar, ¿no? A diferencia de tantas fuentes de dolor que no están en nuestro control ni en nuestra mano. Y bueno, y en esos contextos también, ¿no? Se usa mucho, como instructores usamos el humor y las historias y los chistes de autorrevelación, porque todos tenemos las mismas mentes locas. Eh, pero claro, lo hacemos con un impulso no de evasión, sino de esto es difícil, lo sé, pero al mismo tiempo lo estamos viviendo Sí, todos, ¿sí? Que es un tipo de libertad muy diferente, sí. ¿sí? No es uy, qué difícil esto, miramos para allá! ¿No? Como giremos la cabeza a la esquina más distante Tal cual. posible, ¿sí? Eh, y bueno, creo que ahí hay algo que en psicología le llamamos Mm. evitación experiencial, que es un concepto que yo aprendí hace relativamente pocos años y que me ha servido para entender, ¿no? Eh, en terapia, por ejemplo, depende del enfoque, pero en terapia cuando usamos enfoques basados en mindfulness, que son enfoques muy experienciales, ¿sí? Muy cercanos a lo que muchos han experimentado como en terapias gestalt o humanistas experienciales, o incluso en espacios no terapéuticos más ligados a creencias Mm. culturales o espirituales de desarrollo personal. Cuando enfrentamos los procesos de crecimiento personal o de cambio psicológico o de alivio de trastornos, lo que llamamos trastornos mentales, ¿no? Habría que poner entre comillas esa denominación, Sí, es terriblemente difícil, ¿no? sí. Es terriblemente incómodo quedarme a mirar, quedarme, y sobre todo, ¿no? Quedarme en silencio, es decir, como sin apresurar opiniones, sin apresurar alejamientos, ni tampoco sobreidentificaciones con las emociones difíciles, ¿no? Es terriblemente incómodo, tal vez totalmente ausente de los discursos culturales normativos, ¿no? No sé si solo de nuestra cultura, yo apostaría que no, yo apostaría que es una cuestión transcultural. Entonces, claro, frente a eso, bien. Tuve un podcast, tuve un episodio que conversé con Alan, que es una persona que se dedica a esto de la criomedicina, eh,
que venía llegando, de hecho, a un seminario con Wim Hof, y apareció una analogía interesante, ¿no? Que es que en su caso, ¿no? Meterse al agua fría es un dolor, es doloroso, ¿sí? Pero es un dolor al corto Sí, plazo, a cambio de un alivio, un bienestar, un fortalecimiento al mediano o largo plazo. ¿Sí? Que en ese caso se experimenta más bien en cosas de minutos, esa transición. Eh, y creo yo, por ejemplo, en ese momento me di cuenta que la meditación también es algo como eso, ¿no? Uno se sienta en silencio y que muchas veces resulta muy incómodo a observar la mente y a observarnos a nosotros mismos. Y muchas veces resulta incómodo y uno lo hace, cuando lo haces repetidamente, notas de que también en cosa de tal vez horas, ¿no? Tal vez minutos un mm, poquito más extenso que el agua fría, y al cabo de los años uno nota la transformación que ocurre, ¿no? Y esto está muy descrito por la neurociencia, digamos, en términos neuroanatómicos incluso. Pero hay algo respecto a esta valentía, este coraje de decir, bien, me quedo aquí pasándola mal, entre comillas, ¿no? Eh, en vez de usar mis estrategias que son más fáciles desde el punto de vista que tenemos un sistema nervioso que está mucho más habilitado, ¿no? Y condicionado para evitar el sufrimiento de este momento, que a mirar con una mm, perspectiva más amplia, ¿no? Eh, y decir, bien, bueno, si me quedo aquí, ¿no? Tal vez si me expongo y cuento lo que me está pasando y cuento que me siento que no tengo control sobre lo que me pasa, cuento que tengo pensamientos que me asustan, no tengo pensamientos que me sobrepasan, tal vez eso tiene sentido, ¿no? Al mediano largo plazo, que tal vez es lo que tú estás señalando en las mujeres, ¿no? Hay una cultura mm, de tenemos que juntarnos. Es que nos vamos a juntar para que sí. tú nos cuentes qué te está pasando. ¿Sí? Yo jamás he escuchado eso digamos, en mis cortos años de existencia en el Sí, mundo de los hombres. Pero claro, hay una valentía mm, que no es tan fácil de ver en eso, sobre todo cuando no has tenido esa experiencia de mostrarte. Y cuando nos mostramos, esto es lo último que digo, disculpa el speech, pero cuando nos mostramos frente a otro, lo que verdaderamente estamos haciendo y cuando lo hacemos en terapia o frente a un profesional que nos genere confianza, eh, es que nos estamos poniendo al frente de nosotros mismos, ¿no? Estamos nombrando aquello que nunca nombramos por miedo, totalmente. ¿no? Eh, y esa habitación, de hecho, es la base bueno, de las patologías más comunes de salud mental. Es natural, es humana, y tal vez se exacerba este aspecto, ¿no? En esto que estamos conversando de Sí. la cultura Me masculina. gusta mucho la cómo traes, ¿cierto? Esto de la evitación experiencial. Yo creo que efectivamente es así, y creo que está muy anclado a, por ejemplo, esto mismo que hablábamos del ser fuerte. Tal vez creemos o crecemos creyendo que el ser fuerte significa ser fuerte físicamente. Sin embargo, cuán distinto sería también, y yo creo que probablemente generaciones nuevas, leí ayer un reportaje de un estudio, digamos, de qué significa ser padre, ¿sí? Y cómo está cambiando en la sociedad chilena. Creo que también nos lleva un poco a pensar, y qué pasa si yo creo que también ser fuerte significa ser mental y emocionalmente fuerte. ¿Cuánta capacidad tengo, cierto, para afrontar, cuántos recursos tengo para abordar situaciones difíciles? Y parte de eso es lo que tú hablas, ¿cierto? Como una herramienta. Mi capacidad de quedarme, mirar, sentir el dolor y saber que eso está ok, que es parte del proceso y que voy a poder salir adelante con eso. Me parece muy importante como una frase para llevar, para poder transmitir un concepto de la evitación experiencial, ¿sí? ¿Cómo se trabaja eso? Para llevarlo, digamos, a hombres que puedan estar escuchando este espacio, ¿cómo trabajo la evitación experiencial? ¿Sí? ¿Qué herramientas concretas hay? A mí me gusta mucho llevar esto que a veces parece tan etéreo, tan
tan en el contexto, así como, bueno, bien concreto, en la bajada práctica, Mm, ¿sí? Como dice un amigo, pelota al piso, digamos, ¿sí? ¿Cómo hacemos en la práctica con mm, esto? Así que rescato ahí el concepto porque creo que es una forma eh, concreta, muy palpable en las palabras, digamos, como para transmitirlo. ¿Mm? mm, Y lo otro, sí, me conecté con este otro espacio que dijiste, así tan, te salió del alma, como yo nunca he escuchado esto de juntémonos para, sí, como, oye, tengo un problema, necesito que mm, me apañen, que me escuchen. Creo que es interesante ese espacio, digamos, eh, incluso como preguntarse, esa pregunta así en concreto. ¿Alguna vez yo he levantado la mano y le he dicho a mi grupo de amigos, hombres, ¿saben qué? Tengo un tema, tengo un problema, tengo una dificultad, necesito que me escuchen, necesito ayuda, ¿sí? O cómo pedimos ayuda, tal vez lo hacemos a propósito de esto de la evitación, de que sí, pero no. ¿Cómo pedimos ayuda? Tal vez primero el espacio de tomar conciencia, mm, ¿cómo es que yo pido ayuda? ¿Qué hago cuando tengo un problema? ¿No pido ayuda? ¿O sí pido ayuda de formas medias laterales? ¿O pido ayuda, no sé, a veces buscar mm, compañía y es, oye, juntémonos a un partido, hagamos esto, es el estar con otros sin hacer un pedido explícito. Creo que invitar a ese espacio de cómo pido ayuda o qué hago cuando necesito ayuda me parece como una pregunta inicial interesante para la propia reflexión. mm. Sí, este es un espacio como que estamos señalando un lugar que no es particularmente un lugar discursivo, ¿no? Cuando decimos, cuando tú le llamas quedarse, ¿qué pasa si me quedo? ¿Sí? Eh, y muchas veces es bueno ser consciente de que en este mismo espíritu, ¿cómo le llamaste? No dijiste resolutivo, dijiste en este mismo espíritu proveedor, Sí, sí, ¿ves? Hay un impulso como de querer, ya, lo resuelvo, ¿no? Que es como la estrategia que solemos usar y que estamos chipeados para usar tanto los hombres como las mujeres, pero ahora estamos hablando de los hombres. Tenemos un chip que también es evitativo, ¿sí? De mm, resolver lo más rápido posible y que en el mundo externo funciona. ¿Sí? Como que en los problemas materiales funciona. Pero cuando hay presencia de malestar emocional y psicológico, eh, no mm, funciona. De hecho, eh, si fuera ese el caso, no existiríamos los profesionales de salud mental, ¿no? Si fuera el caso de decir, ya, pero saca, no estés triste, ¿no? No, ya, pero ¿por qué estás nervioso? No estés nervioso. Si fuera ese caso, no, que está todo bien, mira, está todo bien, listo. Eh, no seríamos sí, necesarios, sería fantástico, ¿no? Pero claro, usamos estrategias que nos funcionan en un ámbito, pero que no necesariamente son generalizables a este otro ámbito tal de cual, la tal cual. introspección. Y Eh, ¿sabes qué es lo otro? Que mm, me quedé con algo que mencionaste respecto a trivializar y la liviandad y el humor. A veces parecen lo mm, mismo y efectivamente mm, concuerdo 100% contigo, el humor es una herramienta clave también para resolver muchas veces momentos muy difíciles, ¿sí? O sea, es una función cognitiva muy rica para poder abordar temáticas difíciles, ¿sí? ¿Cuánto esto, por ejemplo, lo usan los mm, humoristas cuando se metan en temas sensibles y logran levantar temáticas? Bueno, también desde esto de el humor en momentos difíciles también puede ser una herramienta, también puede ser muy útil y trivializar es cuando nos quedamos solo en eso.
¿sí? Cuando nos quedamos en la herramienta y que nos saca del lugar, no que nos permite entrar de una forma que nos permite sobrellevar esto. Yo creo que Mm, me parece que de lo que planteaste recién quería rescatarlo, porque creo que hacer esa distinción también, en que tal vez alguien que escucha afuera podría quedarse como con la idea de que trivializar humor es malo. No, el humor es una herramienta fundamental. mm, Lo que pasa es que siempre y cuando no nos deje acá arriba, digamos, y no nos permita profundizar en el dolor y procesar, que como digerir, estar ahí. Y me pareció excelente la analogía también de lo que trajiste del podcast con Alan, ¿sí? De cómo un dolor ahora significa también alivio y bienestar después. Eh, y cómo aprender eso también. Yo creo que tal vez es muy claro para el ejercicio, por ejemplo, ¿sí? Como esto de hago un esfuerzo, hago un sacrificio en el entrenamiento, en esto, después se traduce en mm, resultados, en bienestar, depende de los objetivos que tú tengas. ¿Sí? Yo creo que esa analogía mm, llevada al espacio más emocional, creo que es valioso poder hacer el símil, digamos, para entender que es parte de la biología, mm. es como funcionamos, digamos. Hoy, dado que traes eso, podemos hacer ahí tal vez una estación antes de terminar. Hemos señalado el contexto, hemos señalado tal vez obstáculos, trampas, ¿no? En las que, digamos que no son trampas, son parte de la vida, ¿no? Que ayuda a que esta manera de evitar de una manera u otra se perpetúe. A ver si dedicamos un ratito y me gustaría escucharte. ¿Cómo ha sido tu experiencia ayudando a personas, ¿no? Y a hombres a transitar el camino de una manera distinta, ¿no? Y armar sus vidas con una actitud distinta, ¿no? Y tal vez aquí tiene algo que decir sin duda tu experiencia en la consulta, tu experiencia en tu familia, y probablemente. Y si es que hay algo ahí respecto a lo que ha sido esta experiencia formativa. eh, con el diplomado en medicina de estilo de vida, no sé si han surgido discusiones en este aspecto. Cualquiera de esos ámbitos me encantaría poder escucharte, lo que te parezca más atingente. Como, ¿cómo ha sido el camino que tú has recorrido Yo creo que ha en respecto sido, a esto? eh, bueno, primero tengo 4 hijos adolescentes, entre 19 y 14 años, 3 de ellos son hombres, así que creo que es siempre el primer lugar, ¿sí? Porque la intensidad de la relación te obliga a cambiar, a mirar, y para mí en particular hay algo que es muy importante en la vida, en cualquier relación, en mi relación terapéutica con pacientes, en mi relación de padre con mis hijos, en mi relación de pareja, de amistad, y es que es comprender que eh, cada uno tenemos vidas distintas, ¿sí? Y esto es particularmente difícil con los Mm, hijos, ¿sí? Porque el desafío más grande yo creo que es poder distinguir qué es lo que nosotros queremos para ellos, qué es lo que queremos evitarles, qué es lo, sí, como todo eso que a veces uno traslada de vivencias que yo viví, que no quisiera que vivieran, de cosas que les quiero ahorrar, de dolores, y poder entender que es un otro con su propio camino, con su propia vivencia y existencia, y eso es trasladable para mí, para todos, sí, lo mismo con los pacientes. Por lo tanto, creo que el acompañar también hay una caja de herramientas, eh, y por eso que los estilos de vida y tener estilos de vida saludables es algo que a mí en mi propia vida ha sido muy importante. eh, lo es a nivel de datos duros, macros, digamos, de salud pública, ¿cierto? De cómo determinan gran parte o cerca del 80% de las enfermedades y de las causas de muerte hoy día. Sin embargo, desde ahí, desde esta mirada grande de lo que sirve,
y de la evidencia a cuál es la bajada individual con cada uno, respetando el que es cada persona. Y yo creo que ahí la bajada individual Mm, es la conversación, ¿sí? Es la herramienta que tenemos para comprender a un otro y para poder hacer este traslado de el rol técnico, de decir, mira, esto es lo que sabemos, por acá estas cosas ayudarían, acá está la caja, como, es como abrir, yo siempre mm, me imagino así, ¿sí? Como abriendo una caja de herramientas y mostrándole a las personas, ¿sí? Como, ¿y tú en qué estás en esto? Y que finalmente puedan elegir alguna de esas que les haga más sentido, por dónde partir, ¿sí? Y en cosas concretas, es la actividad física, es la gestión emocional, es la alimentación, es el sueño, son las relaciones, es dejar de fumar, en concreto, pero siempre es elegir una de ellas. ¿Y cuál es la mejor? La que sea mejor para esa persona en particular, en su contexto, en el momento que está viviendo, con el rol que está viviendo, con el desafío que tiene al frente o que considera que es más relevante. ¿Sí? Entonces, desde ahí, para mí, ese espacio de la consulta, y no es distinto a los otros, es siempre desde la individualidad, ¿sí? Es desde qué está necesitando el otro. Entonces, yo te diría que ahí probablemente el espacio de escuchar y aprender a conversar, para atraer las cosas, para entrar en las temáticas difíciles, para poder transitarlas también y acompañar esos espacios y aprender a cómo acompañar en el cambio de hábitos también, ¿cierto? Que es tan difícil para todos, creo que son herramientas claves también a la hora de cómo es que lo hago en el día a día. Y mi experiencia es siempre muy gratificante ese espacio, porque es un encuentro muy humano con con un otro que quiere tener una vida mejor, quiere estar mejor, tiene un dolor, tiene una dificultad y tengo el privilegio de poder acompañarlo en ese espacio de su vida a alivianar eso, acompañar eso. eh, por lo tanto, eh, ese tránsito para mí sí, es como siempre como un encuentro mágico, creo yo. Cada encuentro con cada persona es tan distinto, incluso con cada persona, cada encuentro es muy diferente, simplemente porque es distinto. mm. Vamos cambiando, vamos mutando, a veces volvemos atrás, avanzamos cuatro pasos. ¿Sí? Es siempre interesante los fenómenos, digamos, de cambio. Eh, en cualquier ámbito, creo yo. ¿Sí? Eh, y otra cosa que creo que es Mm. interesante ahí, Sí, sí, Cristóbal, por lo menos sí, para mí, claro. es como eh, es la versatilidad. Es algo que me llama mucho la atención de nosotros como personas. ¿Desde dónde cambiamos? ¿Qué es mejor? Yo a esta altura de la vida ya no me Mm, compro nada que es mejor que otro, porque es tan contextual, digamos, lo que puede servir a una persona o a otra, o de qué forma. Entonces, mm, si acompañar más desde cosas prácticas, desde cosas más reflexivas, mentales, de hacer, eh, es muy versátil, ¿sí? Así que yo creo que ese es otro elemento para mí bien clave. Y, y tomo cosas del diplomado en relación a una de las cosas que más me llamó la atención del diplomado es el promedio de edad de los estudiantes, 29 años. Y fue como, wow, ya. ¿sí? Como decir, pareciera ser que eh, las generaciones nuevas, yo estoy a un par de décadas de ese promedio de edad, digamos, pareciera ser que estas formas, ¿sí? Más integrales, más basados en cómo son nuestros estilos de vida, pareciera ser que
les resuena, les hace sentido y es algo que quieren tomar y tener probablemente para ellos mismos también y para llevar a espacios más terapéuticos y de salud también. Así que creo que son distintos elementos, ahí como tomando un poco tu pedido de por dónde, creo que de distintas maneras se integra Mm, siempre. Yo creo que esa palabra también es bien clave para mí, cómo mm, integrar, ¿sí? Cómo integrar todo en distintos espacios. mm. Que, ah, hay algo que salta a mi vista. Me gustaría, sé que estamos un poco sobre el tiempo, pero me gustaría señalarlo. Eh, cuando conversamos con colegas de la Sociedad de Medicina de Estilo de Vida, eh, muchas veces surge esta, no sé si decirle problemática, pero esta dimensión, ¿no? O la ausencia de esta dimensión más reflexiva que hoy día hemos explorado, ¿no? Porque si te fijas, en realidad estamos hablando, toda esta conversación ha sido una conversación sobre estilo de vida, uno podría decir, ¿sí? Súper enmarcada en este paradigma de salud. Y sin embargo, no hemos hablado de conductas específicas, ¿no? Y creo que esto que estás trayendo ahora respecto a la individualidad, lo estás haciendo de la manera en que creo que necesitamos hacerlo más, ¿no? No de cómo le encajo la conducta específica a esta Sí, persona, que a veces lo interpretamos así, ¿no? Las prescripciones son estas: 150 minutos de ejercicio físico de intensidad moderada a la semana. ¿Cómo se la encajo a esta persona? Que es una manera también, solamente por hacer, mi pareja trabaja en educación y a veces tenemos esta discusión, que es una manera de decir la educación tiene que atender las necesidades de los niños. Bien, pero el currículum es este. ¿Cómo le encajo el currículum sí. a los niños? A veces hacemos un poco ese ejercicio cuando Mm. tenemos la oportunidad de no hacerlo. ¿No? Tenemos esta oportunidad y lo que yo te escucho es lo siguiente, ¿no? Bien, sabemos todo esto, ¿no? Abrimos la caja, como tú le llamaste, ¿no? Que es una caja que uno asume como sentido común, pero no es sentido común, ¿no? Para nada, sobre todo en esta época de hiperdesinformación de las redes sociales. Bien, con eso a la vista. ¿Qué pasa si estamos presentes, digamos, si producimos entre los dos o entre quienes sean un encuentro humano, como tú le llamaste, ¿no? ¿Qué pasa si nos sentamos a mirarnos con estas actitudes que hemos señalado hoy día, ¿no? Con este tipo de coraje, este tipo de valentía, este tipo de fuerza, le llamaste, eh, y nos sentamos a mirar lo que te está afectando, a mirar tus preferencias, tus metas, ¿no? Las cosas que tú quieres conseguir, no las que yo creo que debieras conseguir, que es súper difícil hacer este Mm. giro actitudinal. ¿Qué aparece si planteamos entonces este escenario que a mi juicio es mucho más fértil, ¿no? Fértil en términos creativos, con estos ingredientes que sabemos que de pronto son medios urgentes para tu salud en este momento, ¿sí? Esto sea en salud física o en salud mental también, ¿sí? Eh, un buen ejemplo también es, en condiciones de salud mental, es muy, muy, muy común el aislamiento social, Sí. eh, que es como probablemente las dimensiones más relevantes de los motivos de consulta que yo recibo. Y sin embargo, la primera no se trata de prescribirle, bien, entonces júntate más con tus amigos, ¿no? Sino que se trata de algo más profundo Sí. que eso, ¿no? Eh, y creo que hoy día hemos tocado esa profundidad. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que, eh, de nuevo, creo que no, nadie es poseedor de la verdad y, y creo que estar consciente de que mi caja de herramientas, tu caja de herramientas, por definición es limitada, porque somos humanos, simplemente. Y entender cuánto de eso le puede servir a otro, ayudar a otro, eh, creo que es parte de una disposición también, de entender que es un set de herramientas limitado y es lo que puedes ofrecer, ¿sí?
y puede ser que haga sentido o no. Y también tiene que ver con el cómo. Creo que has hablado del cómo, ¿sí? Porque el qué creo que está súper claro. Mm, O sea, esos mismos 150 minutos o una acción concreta, no estamos diciendo que no vamos a llegar a eso. Se trata de si la persona, la que tienes al frente, hoy día le hace sentido, está en condiciones, es lo que está necesitando o no, desde su propia percepción de su vida, digamos, ¿sí? Esto de encajar cosas eh, nunca ha funcionado, digamos. Nunca ha funcionado y probablemente no va a funcionar, o probablemente va a funcionar un rato o un tiempo, eh, hasta que deje de hacer presión o rápidamente deja de hacer sentido. Entonces, yo creo que comprender también que los cambios no ocurren porque yo los digo, sino que ocurren porque a un otro le hacen sentido, y eso basta con pensar en uno mismo nomás, digamos, cuando uno ha hecho cambio, cuando alguien me ha dicho, oye, tienes que hacer esto, y finalmente lo hago cuando a mí me empieza a hacer sentido. Creo que es parte también de mirar, a veces uno podría mirar desde una mirada mucho más filosófica, ¿sí? Como decir desde dónde quiero estar, desde dónde me hace sentido. Y también, vuelvo a insistir, yo soy bien práctico y también desde la mirada práctica, bueno, ¿qué es más útil? Bueno, esto también es más útil, digamos. Entonces, creo que también es mirar en amplio, ¿sí? Como desde, bueno, quién quiero ser, desde cómo me planto frente a la vida, mm, pero creo que en el cómo es crucial, ¿sí? Es crucial porque es la que genera la vinculación, en particular en salud, además, en particular en salud mental. El vínculo terapéutico es al menos el 50% del tratamiento, ¿sí? Al menos el 50%. Por lo tanto, cómo conectamos con otros, cómo vinculamos, cómo traemos este cómo que aparece como invisible a veces, cómo lo hacemos tangible. Yo creo que ese probablemente también es un espacio a veces poco relevado, creo yo, Cristóbal. ¿Sí? Como, cómo hacer tangible el vínculo, la relación entre tú y yo, entre eh, profesional de salud y paciente, con los hijos, con los amigos, todos son. ¿Sí? Esa invisibilidad no la vemos, pero la sentimos siempre. ¿Sí? ¿Cómo la construimos? ¿Cómo la fortalecemos? ¿Cómo la hacemos distinta? Es el cómo, es el cómo. Yo creo que me quedo con ese espacio, así de el cómo hacemos algo que en lo que veo puede ser lo mismo, pueden ser los mismos 150 minutos, pero logrados de una forma muy distinta, ¿sí? Así que mm. pleno sentido lo que planteas. ¿Mm? Bien. Sí, tanto más que conversar, ¿no? Eh, Gracias, Waldo, por esta conversación. Creo que puede conversar bastante, tanto bueno, con todos los que están escuchando, pero también particularmente con esta problemática que empezamos la conversación señalando, ¿no? Respecto al lugar que le damos los hombres, yo le llamaría al autoconocimiento, ¿m? Eh, y a la salud mental y a la salud física también, ¿no? Que no son cosas diferentes, como tú bien dijiste. Eh, Otro día podremos, en un próximo episodio, podremos conversar más sobre el aspecto espiritual que nombraste y que señalamos y que tocamos, pero no de manera explícita. Em, Creo que puede ser una linda segunda conversación. No sé Sí, si estaría a ti te parece. buenísimo, sí. Efectivamente, yo creo que quedamos ahí con distintas orillas o hilos tirados, ¿sí? Hilos tirados en distintas temáticas, así que Sí, feliz de que podamos abrir, conversar de otros espacios también que contribuyan, que nutran este espacio de hacer
de generar estos vínculos invisibles con otros hombres, con otras mujeres también que les haga sentido la temática. Eh, Así que me encanta la idea de dejar un siguiente capítulo, digamos. ¿Ah? Súper, súper, Waldo. Bueno, Cristóbal, Muchísimas gracias. Y muchas bueno, gracias, ¿ah? Muchas gracias por la invitación. Disfruté mucho el espacio, la conversación, así que gracias.